ODS en 3, 2, 1. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5. Igualdad de género. La realidad a nivel mundial es así. 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física y o sexual. 2/3 de los países del mundo en desarrollo han alcanzado la paridad de género en la educación primaria. Por cada $1 que gana un hombre, la mujer gana 77 centavos. Poner fin a todas estas formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Es por esto que el ODS número 5 tiene como objetivo empoderar a las mujeres y niñas, garantizar el acceso universal a la salud reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos económicos como tierras y propiedades. ¿Y tú qué haces para lograr las metas de los ODS? ODS en 3, 2, 1. Es muy grato estar con ustedes en el día de hoy. Pacto Global, iniciativa de las Naciones Unidas, orgullosamente con el canal universitario Zoom, estamos haciendo ODS en 3, 2, 1. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es Pacto Global? Pacto Global es la iniciativa de las Naciones Unidas que trabaja sobre 4 temas. Promoción de los derechos humanos, estándares laborales para un trabajo digno, medio ambiente y lucha contra la corrupción, y desde el 2015 aupando la Agenda 2030 de Sostenibilidad con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Por eso nuestro programa orgullosamente dice ODS en 3, 2, 1. Ahora bien, ¿qué es este programa? Con Germán, mi compañero de trabajo y de alianza, explicaremos en qué consiste este programa y a qué invitados tenemos. Canal Zoom también es Pacto Global, como bien lo decía el doctor Mauricio. El Canal Universitario Nacional Zoom, con sus instituciones de educación públicas y privadas de educación superior, hace parte de Pacto Global. Nuestro objetivo coincide plenamente con los 4 objetivos que estaba citando Mauricio, el doctor Mauricio, como nosotros le decimos, pero aquí en confianza le vamos a decir hoy Mauricio, lo mismo que a la doctora Luz María Jaramillo, pero hoy le vamos a decir Luz María, para entrar en un diálogo franco, abierto, sincero, con todos ustedes, pero en especial con los jóvenes que son quienes ven nuestro canal, cuyo objetivo fundamental es la apropiación social del conocimiento, la ciencia, la cultura, la tecnología y la investigación, pero por encima de todo, como lo citaba Mauricio, los seres humanos. Hemos estado dialogando con la doctora Luz María, porque a ella no le gusta que le diga doctora. Es que no soy. Mi querida Luz María, Es que no soy. sobre cómo ha sido este desarrollo de Pavimentos Colombia. Y vámonos a poner en clave de ODS 321. Por ejemplo, compañía con equidad de género, ODS 5. Pero también compañía con trabajo decente para un progreso económico, ODS 8. Pero también compañía que innova en todos sus propósitos, en todos sus procesos, ODS 9. Y también generando dinámicas contra el cambio climático al producir dinámicas de carbono cero, ODS 13, Acción por el Clima. Y en ese maravilloso proceso de La Guajira, cuidar nuestros ecosistemas. Y en La Guajira, el ODS 14, Vida de los ecosistemas acuáticos, y el ODS 15, Vida de los ecosistemas terrestres. Y también con el proyecto en La Guajira, el manejo de los residuos sólidos, Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, producción y consumo responsable. Y arreglamos también la planta desalinizadora para que hubiera agua, Objetivo 6, agua limpia y saneamiento.
En fin, todo por un ODS-1, lucha contra la pobreza, por un ODS-3, de salud y bienestar, y por un ODS-4, de educación de calidad. Mire, una empresa con proyectos, hemos barrido casi todos los 17 objetivos, con el objetivo 17 primando, el objetivo 17 de alianzas, para lograr el objetivo 16 de una sociedad más pacífica. Y ya hemos visto, o vamos a ver, el perfil de Luz María Jaramillo. Pero vamos a entrar en materia. ¿Qué es eso del pavimento? Bueno, yo pienso en el pavimento siempre como el piso. Tú necesitas piso para todo. Eso viene desde los romanos. Los romanos pensaron mucho en que tenían que quitar el polvo de los caminos, etcétera, etcétera, y se ha ido transformando hasta llegar a lo que tenemos hoy nosotros, basado en el petróleo. El pavimento al que nosotros nos referimos siempre es al piso como tal. El piso lo necesitas tú para todo en la vida. Si tú no tienes piso, te sobas. Entonces nosotros hacemos Pavimentos Colombia. Mi esposo sabía muchísimo de pavimentos porque su familia primaria, ella tenía una empresa de pavimentos y él aprendió mucho ahí. Entonces, pavimentos, eso es pavimento. Pavimento es el piso. Por eso a veces dicen en las frases y en el común y cuando uno está dialogando se ha vuelto muy coloquial, necesito que me vayas pavimentando el camino, que me vayas abriendo el camino. A veces también se petrolizaba, como lo estaba diciendo Mauricio en su momento, y remontándonos un poquitico a los egipcios, todavía no ha perdido la esencia de la razón de ser de los caminos. Los caminos se abrían, se pavimentaban, sobre todo para las peregrinaciones, y ya después tomar una fuerza que hoy en día se tiene. Pero para llegar un poco más a Pavimentos Colombia, hay una idea que se tiene de que en un país sin pavimentos, un país sin carreteras, un país sin vías, no es un país en desarrollo. Y si hay algo que nosotros le criticamos mucho a nuestro país, pero eso son imaginarios que tenemos que cambiar, es que como que siempre tenemos las vías en construcción, ¿sí? ¿A qué se deberá eso? ¿A qué se deberá eso? Primero porque hacer caminos, hacer carreteras es muy costoso. Es muy costoso, se necesita. Fíjate, por ejemplo, que tú puedes empezar una empresa con muchas cositas chiquitas, pero aquí se necesita maquinaria pesada. La maquinaria pesada siempre ha sido importada, ha sido costosa, etcétera, etcétera. Entonces, hemos tenido mucho atraso. Y es que los caminos son la comunicación. Tú no puedes desarrollar por ejemplo, el agro no se puede desarrollar sin comunicaciones. ¿Cómo sacas la cosecha? ¿Cómo la llevas? ¿Cómo la traes? ¿Cómo traes los insumos? ¿Cómo? No puedes hacerlo. La comunicación en todas las cosas, tú que sabes más que nadie y tú que sabes más que nadie de comunicaciones, la comunicación es indispensable. Esta es comunicación física, comunicación, hay que llevar todas las comunicaciones por medio de los caminos. Y los caminos, tú dices, cuando dices paviméntame el camino, no solo estás pensando en que tienes que llegar a ese sitio, o tienes que llegar a esa idea, o tienes que llegar a distribuir esa idea, sino que si no tienes un camino, no lo puedes hacer. Sí, Germán, mire una cosa que es interesante. Colombia, como lo decía Luz María, es un país muy complicado desde el punto de vista topográfico. Somos un país bendecido, porque tenemos la totalidad de los climas, dos costas en los océanos importantes, tenemos una zona de altillanura oriental, una zona de selva amazónica, pero en la práctica construir caminos es difícil. Bueno, si uno tuviera mucho recurso, los podría hacer más rápido, pero igual sería difícil, porque saltar cordilleras, hasta ahorita cumplimos el sueño del cruce de la cordillera central, hasta ahorita. Y somos un país que está avanzando apenas, mejor que en mucho tiempo atrás, en tener unas vías de comunicación más amplias. Perdimos las vías férreas, las perdimos. Fuimos pioneros en las vías férreas. Apenas estamos recuperando. Y acabamos con ellas. Pero yo siento que, como dice Luz María,
la palabra exacta es que el camino es el que comunica. Ambos empiezan por C, camino y comunica. Y eso es importante, porque comunicar es comunicar sensaciones, comunicar progreso, comunicar bienes y servicios. Y eso lo hacen los caminos que pavimenta Pavimentos Colombia. Entonces yo le quería preguntar a Luz María, bueno, una compañía ¿de cuánto tiempo? Una compañía ¿de cómo surgió? Una compañía ¿por qué liderada hoy o desde siempre por una mujer? Explíquenos todo eso en un mundo tan masculinizado como es era el de la infraestructura, donde cuando yo estudié ingeniería civil solamente eran 2 compañeras. Luz María no es ingeniera civil, pero ella va a saber mucho de ingeniería civil. Ella nos va a contarle a todos, nuestra audiencia joven, por qué también es importante tener compañías de infraestructura. Como Pavimentos Colombia, claro está. ¿Cómo surge Pavimentos Colombia? Mi esposo era ingeniero civil y, como les digo, en su familia había una empresa que se llamaba Central de Pavimentos. Y él sabía mucho de pavimentos y yo, trabajadora social. Entonces nosotros, nos enamoramos, nos íbamos a casar y fundamos la empresa antecitos de casarnos. Y esa empresa, nosotros teníamos un sueño, y era que pudiéramos tener una empresa que fuera justa y sostenible. En esa época no se decía sostenible, se decía justa y productiva. Queríamos muy interesante que fuera productiva. ¿Para qué? Para que fuera sostenible. Entonces hicimos una alianza de éxito, ¿sabes, hermano? Y Mauricio, hicimos una alianza de éxito porque él sabía mucho de ingeniería y yo sabía de trabajo social, y yo había hecho lo que se llamaba en aquella época un máster de trabajo social laboral. Entonces sabíamos perfectamente que nosotros podíamos tener las mejores técnicas de ingeniería, la mejor maquinaria, es que se supiera, pero si no teníamos un equipo maravillosamente conformado, que estuviera muy capacitado, que estuviera contento, que se realizara, que estuviera bien pago y que pudiera desarrollarse como ser humano. Teníamos que tener eso en cuenta. Lo que dijiste tú, es el ser humano el objetivo de nuestra empresa, desde ese primer momento. Entonces, si nosotros no teníamos ese equipo, no íbamos a tener nada. Así se empezó la empresa. ¿Y por qué la empresa ha tenido tanto éxito? ¿Y por qué la empresa es una de las que le dio la ONU el reconocimiento como empresa fuera de lo común? Porque empezamos con responsabilidad social. En esa época no se llamaba responsabilidad social, se llamaba justicia social. ¿Y qué es la responsabilidad social? Justicia. ¿Y qué es el reconocimiento del ser humano? Justicia. Entonces empezamos con eso. Desde el primer momento, por eso digo yo que tuvimos una alianza de éxito. Y hemos tenido problemas, hemos tenido épocas de vacas flacas y de vacas gordas, etcétera, etcétera, pero nos hemos sostenido y hoy pues somos una empresa que tiene muy buena credibilidad. Mi esposo murió hace 19 años y nos dejó un legado de hacer siempre las cosas muy bien hechas, con maravillosa calidad y siempre pensando en el ser humano. Yo eso lo tenía en mi ADN desde que nací. Bueno, ahí surgirían muchas otras inquietudes de cómo es ese día a día de Pavimentos Colombia, donde se evidencia lo que estás diciendo, la responsabilidad social, el trabajo social. ¿Cómo se ve en los colaboradores? ¿Cómo se ve en toda esta infraestructura? Mira, te voy a contestar con un cuentico. Llegó un día un señor de la ARL hace como unos 4 o 5 años y me dice: ay, Luz María, necesito una persona bien especial. Y le dije, ¿cómo qué? ¿En qué especial? Y me dice, que tenga la camiseta puesta, que sea un magnífico colaborador, que sea una maravillosa persona. Y le dije, ay, mijito, salga y escoja. Salga y escoja. Aquí hay más de 100 personas y él escoja el que quiera. Y ese es especial.
Qué maravilla. Qué maravilla de cuento. Entonces yo lo siento, pero lo mejor es como termina. Él salió y escogió. Y vino y me dijo, ¿cómo le parece que tenía toda la razón? Claramente. Entonces yo soy muy feliz por eso. Mira cómo en el fondo se van ligando elementos que se vuelven comunes a quienes estamos sentados aquí en la mesa. El tema de la formación, el tema de la educación, que así como el estudio nunca se termina y todo el tiempo se está adquiriendo, incluso en la misma empresa. Por eso nosotros a veces decimos, los mayores, que uno trae una educación que la trae desde la casa. Eso no se recibe necesariamente en la institución o en la universidad. El conocimiento es muy importante. Y hoy en día, con las nuevas tecnologías, pues todavía más, que uno puede ser prácticamente autodidacta. ¿Cómo se conjuga todo eso con la razón de ser de un pacto global, la razón de ser de un canal donde hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible? A ver, yo digo que la sostenibilidad, volvemos a la historia, es justicia. ¿Cómo cumplir? ¿Y qué es para que una empresa sea sostenible, qué tiene que tener? Tiene que tener responsabilidad social. Entonces, ¿cómo se cumple la responsabilidad social dentro de la empresa? Nosotros construimos caminos por donde vamos pasando y con el medio ambiente. Dentro de la empresa hay que hacer todo lo que sea para que la gente tenga acuérdese que estamos usando mucho más tiempo, estamos desarrollando mucho más tiempo dentro de la empresa que en la casa y que con todo el mundo, porque es que tenemos 8 horas. Entonces, dentro de la empresa tiene que ser un lugar que sea agradable, que se pueda realizar. Yo creo que eso es sumamente importante, que nosotros le demos el espacio suficiente a nuestra gente para que se desarrolle como ser humano, ¿sí? Entonces, por donde vamos pasando, acuérdense que nosotros volvemos al cuento, creamos caminos y carreteras, entonces por donde vamos pasando, nosotros buscamos siempre los sitios importantes, fuera de que si la carretera no la llega a sentir la gente que está alrededor de la carretera como parte suya, se va a oponer, porque es que eso trae ruido, eso trae molestias. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Primero buscamos las escuelitas. Mire, esto es una belleza. ¿Cómo es posible que encontrar cerca a Bogotá escuelas sin agua potable? Entonces nosotros les ponemos agua potable, les hacemos una batería de baños, les arreglamos la infraestructura de sus salones, porque hay salones que les entra el sol y les entra el agua. Entonces les arreglamos esas cosas. Ellos van sintiendo que la empresa no vino a agredirlos, sino que les vamos creando con el mismo rector de la escuelita o con la misma profesora, lo que sean, creándoles la idea que eso les va a traer progreso, que eso es de ellos y que lo tienen que cuidar. Y nos con las juntas de acciones comunales a tratar de colaborarles, que ellos no sientan que nosotros los estamos maltratando ni que vinimos solo a ganar plata con esa carretera, que vinimos a hacer patria, que vinimos a servirles a ellos, que ellos se tienen que desarrollar con esa carretera. Y con el medio ambiente, eso sí, les tengo una noticia maravillosa. Cuéntenos. No mejor dicho, no me cambio por nadie. Es una noticia nueva. No quepo en mis zapatos. Mire, en esta oficina, en este edificio, estamos huella de carbono cero en este edificio. Tenemos paneles solares. Tenemos en toda la empresa el 30% de la energía que usamos es energía limpia. En nuestras plantas de asfalto, nosotros llegamos este año, en el 2022, a huella de carbono cero. ¿Cómo no voy a estar dichosa? ¿Cómo no les puedo contar ese cuento en una empresa que tiene, digamos, 200 tractomulas? Entonces, a todos nuestros carros les hemos puesto unos filtros especiales. En las plantas de asfalto, desde hace más de 30 años nosotros fuimos el ideal de planta puesto por la Secretaría de Obras, porque les pusimos unos filtros para que aquel humo que echaban,
ese hollín tan espantoso, y eso hacía un daño espantoso al medio ambiente, nosotros, el humito sale blanco, 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 blanco. Entonces ahora, ustedes saben que la planta de asfalto trabaja como a 150 grados, sale la mezcla a 150 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Recubrimos y le hicimos un recubrimiento a todos nuestros conductores de energía para que no salga energía, porque acuérdense que un bombillo le manda una cantidad de calor, pero además nosotros hicimos en esas plantas que hay 200 personas o lo que fuera, hicimos un compost con los residuos sólidos. Entonces yo les dije en estos días, yo voy a traer al club de jardinería aquí porque nos vamos a ganar el premio. Ustedes no saben en la planta de asfalto los jardines que tenemos. Eso es muy del Japón, ¿no? El Japón hace muchos años, ya desde el siglo pasado, tomaron todo el tema de revitalizar las zonas, jugar con las basuras y sobre ellos tender sobre las superficies grandes extensiones de tierra y hacer jardines, campos de golf y una cantidad de cosas. Era una maravilla. Es que no hay razón por qué no se puede hacer. Exactamente. La conclusión que uno saca acá es que las cosas se pueden hacer como siempre o diferentes. Siempre la apuesta es de lo diferente, pero para mejorar, nunca para hacer las cosas peor. Y eso es lo que estamos viendo acá. Procesos de largo aliento, procesos con entusiasmo, procesos con convicción, procesos, como veíamos hablando, con amor. Y eso es al final lo que se logra generar sin perder competitividad. Porque a quienes nos escuchan, el mundo requiere esa combinación. Una combinación desde la sostenibilidad, pero sin dejar de pensar también en productividad y competitividad, pero siempre en la integración armónica entre el equilibrio armónico entre obtener recursos, ganar plata, cuidar el medio ambiente e inclusión social. De lo contrario, no podemos hablar de sostenibilidad. ¿Emprender o no emprender? Definitivamente emprender. Siempre, siempre había que emprender. Y yo les repetiré a los jóvenes toda la vida, no se preocupen, no les dé miedo, emprendan y afróntelo. Y mire, dijo un sabio que ya no me acuerdo quién es, que todo lo que se hace con trabajo, primero con talento, trabajo y amor, tiene que resultar. ¿Cuál es el mayor paradigma que usted ha roto liderando una organización como Pavimentos Colombia? Yo les comenté a ustedes que cuando yo empecé en Pavimentos Colombia hace 50 y pico de años, era exótica. ¿Cuál fue el primer paradigma que yo me llevé por delante? Que ni el talento, ni la transparencia, ni el ingenio, ni la proactividad tiene género. Ese fue el primer paradigma con el que yo acabé. Cuando yo iba a esas juntas con mis genios, les conté, hace 50 y pico de años, pues, ¿qué hace Luz María aquí? Ni siquiera es ingeniera. Si yo sabía, yo me preparaba cantidades para esas, pero me preparaba hasta el infinito cuando iba a esas reuniones de saber qué iban a tratar. Si yo no hubiera hecho intervenciones inteligentes y pertinentes, no me habían vuelto a invitar. Entonces, ese fue el primer paradigma con el que yo acabé. ¿Qué consejo le daría a un joven que recién está ingresando a la universidad? Que haga lo que le guste. Primero que todo, nunca podrá sobresalir
un ser humano ni una persona o una persona en una cosa que la haga porque le toca, que tenga pasión por lo que haga y que lo haga con talento, trabajo, sostenibilidad y amor. ¿Cuántas mujeres trabajan? Obviamente, dependiendo de la labor, pero hay mucho personal femenino en Pavimentos Colombia. Mucho. Pues desde la gran jefe, claro. Yo siempre les digo que nosotros empezamos con equidad de género, ¿no ve que éramos mi marido y yo, mitad y mitad? Pero ha habido una cosa muy, muy, muy interesante en Pavimentos Colombia y muy interesante en Colombia. En Colombia es muy fácil tener equidad de género porque las mujeres estudiamos mucho. Vete a todas las facultades, hoy día sí que es cierto. Cuando yo empecé a trabajar en Pavimentos Colombia y tenía que asistir a una reunión de esos señores ingenieros, hace 50 años, pues eran jóvenes y había mucho viejo. Yo era exótica. Yo llegaba allá y decía, ¿qué hace Luz María aquí? Sí, como querida, ¿no? Está querida, pero ¿qué hará? Entonces yo entendí muchas cosas, pero volvemos al cuento de la equidad de género. Nosotros, ¿qué hicimos en Pavimentos Colombia desde que empezamos? Nosotros necesitábamos un cargo, le hacíamos un perfil, le poníamos un salario y lo concursábamos. Ese manejo de la situación, de hacerle el perfil y ponerle el salario y concursarlo, se presentaban una cantidad de mujeres y una cantidad de hombres, y el que se lo ganara, se lo ganaba. Entonces, en la junta directiva estamos por mitad. Aquí somos 2 presidentes, yo soy la presidenta y mi sobrino es el presidente ejecutivo, él es socio de la empresa también. Los vicepresidentes, mitad y mitad, pero en los directores estamos al 50. Los que toman decisiones, los que hacen estrategias, los que dirigen, los que tienen gente debajo de ellos, estamos por mitad, pero no vayan a creer que yo me impuse, aquí necesito una señora, no, se concursa y se presentan y se lo ganan. Una vez me pasó una cosa muy importante con una ingeniera. Llegó y se ganó el puesto. Entonces, el día que íbamos a firmar el contrato, pidió hablar conmigo. Me dijo, yo creo que tú no me vas a contratar. Y le dije yo, ¿pero por qué? ¿Te lo ganaste? Me dijo, sí, pero es que vengo del laboratorio y estoy embarazada. Entonces yo le dije, siéntate, ¿y por qué crees que yo no te voy a contratar? Y le dijo, pues porque tú sabes que... Entonces le dije, mira, yo contigo yo sé que te va a pasar dentro de 9 meses. Y yo contigo estoy segura que te va a suceder. Y lo vamos a planear entre las dos, qué vas a hacer dentro de 9 meses. Pero el señor que llegó, le puede dar un infarto mañana y yo no tengo ni idea. Y yo no puedo planear nada, de manera que el puesto es tuyo, tú verás. Entonces ella firmó un contrato. Pacto Global, Germán, invitado por Luz María, nos vinculamos a un programa maravilloso dentro de los múltiples que hace Pavimentos Colombia. Suma tus manos por La Guajira. Porque Pavimentos también ha trabajado en La Guajira. Y nadie mejor que Luz María para que nos cuente qué encontró y cómo vamos en ese Suma tus manos por La Guajira. A que los invitamos también a que cuando estén en otros sitios con sus emprendimientos, en cualquier parte, siempre hay una posibilidad de un suma tus manos. Suma tus manos por La Guajira. Maravilloso, mire. Nosotros hicimos la malla vial de La Guajira y por múltiples dificultades que tuvimos no pudimos hacer responsabilidad social allá porque no pudimos, no nos dejaron. No nos dejaron llevar ni máquinas. Así fue que nosotros hicimos esa malla vial y yo fui y conocí el santuario de los flamencos. Cuando yo conozco aquello,
Dije, no, aquí sí hay gato encerrado, porque ningún ser vivo quieren vivir como están viviendo ellos. Ah, no, pero ¿por qué no recogen la basura? Porque los Wayuu no dejan. Porque es que los Wayuu. Y le dije, pero por Dios, yo conocí a esa gente, ellos son inteligentes, ellos son seres humanos, ellos no pueden querer vivir así. Son orgullosos de su cultura. Claro, ellos tienen su dignidad. Entonces, yo vine aquí y me hice un proyectico y se lo presenté a mi junta, más o menos se lo impuse a mi junta. Entonces mi sobrino me dijo con mucha gracia, me dijo, ¿tú quieres votar esa platica? Le dije, yo no voy a votar nada, pero yo creo firmemente que aquí hay gato encerrado, esto no puede ser. Entonces mandé mi equipo, mi trabajadora social, y se estuvo mucho tiempo viendo por qué ellos no dejaban que les recogieran la basura, a que no saben qué descubrieron. Cuando entró el camión de Interaseo que iba a recoger la basura, pues se llevaba una cantidad de esos árboles que para nosotros son los chamizos. Resulta que esos son sus árboles sagrados. Esos son sus árboles sagrados, esos que estaban llenos de bolsas de basura, que decían que las flores de la Guajira eran esas. Pues cuando descubrimos esto, vengo aquí con mis genios del medio ambiente, porque yo tengo aquí unos genios del medio ambiente, como les conté, y le dije, Arnoldo, miremos qué pasa, cómo hacemos para llegar a las rancherías sin dañar estos árboles. Entonces, con un dron, él descubrió que había forma de hacer un caminito sin tocar los árboles sagrados de ellos, porque ellos no permitían ni siquiera que les quitaran uno. Y nos recomendó una cuatrimoto con un volco. Era lo único que podía entrar, no podía entrar un camión de la basura. Así fue que les hicimos, pero al mismo tiempo nosotros ya habíamos empoderado las mujeres. Nosotros siempre empezamos empoderando a las mujeres donde lleguemos, porque sabemos que de ahí depende el proyecto. Las mujeres, ellas hacían unas mochilas que no eran las más bonitas, entonces no las vendían. Entonces contratamos a las tejedoras de La Guajira para que les dieran clase, y ahora hacen las mochilas tan lindas como las de cualquiera de las Wayuu. Ellas subieron el 20% en su ingreso personal, haciendo, le estoy hablando de antes de la pandemia, ¿no, muchachos? Porque después fue distinto. Pero entonces nosotros intervinimos en las escuelitas, y una parienta mía estaba en Baniplaza, entonces yo le propuse que ella cumpliera responsabilidad social, que nos diera las mesitas. ¿Se acuerda que nos mostraron a los niños de La Guajira pintando y escribiendo en el suelo, en la tierra? Entonces les pusimos, y le dije yo, si usted nos regala, les regala las 40 escuelitas de esa ranchería, las mesas y las sillitas, nosotros se las transportamos. Así fue que las llevamos y se intervinieron. Entonces, ya viendo los hombres Wayuu, que las mujeres estaban empoderadas y estaban ganando plata, que los niñitos estaban ya más dignos, ya viendo eso, se bajaron de la hamaca y pudimos hacer una asociación. ¿Para qué? Para que recolectaran la basura y transportar el agua, porque el agua la recogían las mujeres y los niños, y se ponían una cosa aquí que les dañaba la columna, etcétera, etcétera. Entonces se bajan de la hamaca, se logra hacer la asociación, ya se había detectado líderes naturales, entonces se hace con ellos, y la asociación ha sido un éxito. Les voy a contar, porque el proyecto es muy largo, se fue hasta Cabo de la Vela, y ha habido recolección de residuos sólidos. Ya no ven, yo no sé si ustedes vieron, en la pandemia, cuando se repartían mercados, nosotros mandamos más de 3.000 mercados para nuestra gente, y vieron que estaba limpiecito por donde pasaban, por donde llegaban, ya no había ratas, ya no había basura.
Eso fuimos nosotros, nuestra gente, pero hubo cosas con el pacto. Yo le presento a Mauricio el proyecto, ya llevábamos como 2 años de proyecto y le digo yo, Mauricio, esto se necesita que el pacto global entre para que esto se vuelva para toda La Guajira. Así fue que él, sumamente bondadoso, inteligente, nos lo recibió y se pudo hacer alianzas con todas las empresas que trabajaban en La Guajira. Allá hay muchísimas. Está la de Dirección Marítima, está obviamente la Corporación Ambiental, está todo lo que quieras. Empower, están varios hoteles, está por supuesto Pavimentos, y otras, Alpina, de todos, generando una dinámica. Obviamente son trabajos, les voy a decir a ustedes jóvenes que nos miran, en esto hay que insistir, persistir, resistir y nunca desistir. No vayan a pensar que esto es facilísimo y que se logran todos los resultados que uno quiere. A veces hay idas, a veces hay vueltas, se les donó una volqueta, Pavimento les dona, resulta que recogimos la basura. Sí. La planta de desalinización la tenía Parques Naturales y tenían muchísimos problemas. Trabajaba, digamos, un día a la semana. Bueno, entonces hicimos un trato con ellos y les propusimos que nosotros les arreglábamos la planta, que nosotros les dábamos los insumos, los repuestos, etcétera, etcétera, y les dio pena. Ellos lo hicieron todo, pero nosotros les ayudamos un poquito con mecánicos. Entonces ellos arreglan la planta desalinizadora y llega un momento en que la planta estaba trabajando 30 días al mes. Entonces, ¿qué hacíamos con esa cuatrimotico? Llevábamos el agua y recogíamos la basura y les enseñamos a reciclarlo. Su ayuda está reciclando y están reciclando divinamente. Si no, no lo recogemos la basura y no les entregamos el agua. Entonces ya las mujeres tuvieron tiempo, y eso lo presenté yo en la ONU, como una cosa que ellas tenían que hacer, que era 3 horas ir por el agua, la podían dedicar a tejer y con eso se ganaron la plata. Entonces una cosa que hacían, no remunerada, por una que sí era remunerada. Ahí se logró con ellos eso. Entonces ya empezamos a crecer y llega una persona que nos ayuda mucho, el Pacto Global nos ayuda muchísimo a crecer, vamos hasta el Cabo de la Vela, allá se hace y ya empieza a ver el problema de que lo que se recogía para reciclar, lo que se recogía en residuos sólidos, en la cosa, ya estaba reciclada, ¿no es cierto? Ya ellos nos estaban entregando reciclado, pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo nuestra gente? Le consiguió una entidad en Riohacha que les compraba ese reciclaje. Entonces ya ellos se vuelven más autosostenibles, pero no tenían cómo transportarlo porque la alcaldía de Uribia no podía. Decía que iba a tratar, pero no podía tener una volqueta para esa zona. Entonces Pavimento le regala la volqueta, la amplían mucho para que pueda llevar mucho reciclaje y ahí empieza ya a funcionar. Y cuando se lleva el proyecto al Cabo de la Vela, ya son los Uayú los que lo llevan y dicen: Pavimentos empezó nuestro programa, pero el programa es nuestro. Entonces ya a ellos les creen y allá fue mucho más fácil, ya con los comerciantes y todo. Entonces, yo no sé si ustedes vieron, y vuelvo a repetir, la prueba de fuego fue la pandemia. Y yo era tan feliz cuando veía que la entrega de los mercados estaba limpio, completamente limpio, que las mujeres, entonces nosotros les mandamos hilos y todo para que ellas pudieran ir trabajando para cuando se abriera La Guajira tuvieran hecho cosas, sí, tuvieran materiales.
Descrito el proyecto de tal manera que vamos a tener que ir con 3, 2, 1. ¡Claro! Registrar. Claro, lo que claro, se está haciendo. vayan. Eso es Yo los acompaño. Eso es parte de cumplir los propósitos, ¿sí? Y pasa como en la ciencia, si no se comunica, pues ahí se queda. Claro. Y mira a dónde llegamos. Llegamos a una empresa asociada, aliada, adherida a Pacto Global, nosotros adheridos a Pacto Global, a una empresa que por su razón social sería muy difícil encontrar todo eso que tiene detrás de un nombre. Y eso es lo complejo que tienen las empresas. Ojalá las empresas pudieran, con el solo nombre, dar a entender una cantidad de cosas. Pero hoy en día estamos muy asociados al tema de la responsabilidad social. Ahora, ¿qué viene en cuanto a retos inmediatos de sostenibilidad para Pavimentos Colombia? A ver, el proyecto de La Guajira tiene que llegar hasta la altísima Guajira y ellos tienen que continuar. Ahora ya tenemos la ventaja que nosotros ya no tenemos que hacer la inversión grande, como me decía Luis Enrique que se iba a botar esa platica, sino que ya con todas esas alianzas todo el mundo va aportando. Con los hoteles, por ejemplo, nosotros teníamos, les pagábamos a nuestra gente que fuera el pasaje, pero allá en los hoteles nos recibían y eso les ayudó mucho para el turismo. Mejoró el ecoturismo, mejoró la salud pública, mejoró los niños. Allá no tenemos centros de salud, de manera que no pudimos hacerle trazabilidad a eso ni registrarlo, pero los niños se enfermaban menos. ¿Por qué? Porque podían asistir más a la escuela. Eso es una gran satisfacción y ya Pavimentos Colombia seguirá trabajando en La Guajira, pero ya no seguirá teniendo la carga de la parte económica, porque nosotros estamos, por ejemplo, en el Valle del Cauca y tenemos que hacer, allá tuvimos un trabajo grande, se nos había interrumpido, ahora se volvió y tenemos que hacer mucha cosa allá y tenemos una gente, yo soy del Valle del Cauca, yo soy de Palmira y amo mi valle y tengo que hacer muchas cosas allá, mucha cosa con las comunidades afro que tenemos ahí. Entonces seguiremos haremos una cosa muy buena en el valle también. Quienes nos escuchan saben que estamos hablando aquí de una compañía, pero estamos hablando de personas. Y personas que tienen las vivencias como cualquier otro. Personas que sufren, que tienen dificultades, que tienen dudas, que a veces discuten. Es que no habría posibilidad alguna, y a quienes nos escuchan a decir que hacer emprendimiento y empresa no es un camino fácil. Pavimentarlo sí, pero fácil sí claramente no lo es, porque hay todas las emociones humanas y todos los seres humanos somos diferentes. 321 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, una alianza entre Pacto Global y el Canal Universitario Nacional SUN. Nos vemos en una próxima edición con un nuevo personaje que está asociado a la agenda de país. ODS en 3, 2, 1. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Durante los últimos 25 años, la cantidad de trabajadores que viven en condiciones de pobreza extrema ha disminuido drásticamente, pese al impacto de la crisis económica de 2008 y las recesiones globales. Actualmente, en los países en desarrollo, la clase media representa hoy más del 34% del empleo total, una cifra que casi se triplicó entre 1991 y 2015. Sin embargo, para 2018 se estimó que 172 millones de personas en todo el mundo estuvieron sin trabajo, una tasa de desempleo del 5%. En ese sentido, como resultado de la expansión de la fuerza laboral, se proyectó que la cantidad de desempleados aumentaría en 1 millón cada año y alcanzaría los 174 millones para este 2020. Es por esto que fomentar políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo es crucial para lograr trabajo decente para todos y crecimiento económico.
así como también las medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano. Con estas metas, el objetivo es lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres para 2030. ¿Y tú, qué acciones llevas a cabo para lograr las metas de los ODS? ODS en 3, 2, 1.